Tengan todos muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana de día martes 25 me ha tocado meditar el Santo Evangelio que está tomado en San Marcos capítulo 9, versículo 30 hasta el 37. Lo vamos a leer en esta mañana y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, esta mañana aquí nos podemos dar cuenta cómo el Señor en este día martes nos está hablando de esta manera, donde Jesús, si leemos esta palabra, aquí podemos ver cuando Jesús venía bajando del monte con sus discípulos, cuando venían de la transfiguración. Sí, aquí nos podemos dar cuenta cuando ellos venían caminando, se encontraron con un hombre, un papá, podríamos decirlo así, un papá que traía un muchacho, un niño que estaba con un espíritu malo, y Jesús lo encontró y le pidió ayuda y él lo ayudó. Él, como con el poder que él tenía, él quitó de él ese espíritu malo que tenía ese muchacho, y ahí nos podemos dar cuenta, y todos los que estaban ahí también con él se pudieron dar cuenta del poder que él poseía, el poder que Jesús tenía era muy grande, y es por eso que cuando leemos esta palabra aquí nos podemos dar cuenta cuando dice: se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo de Hombre va a ser entregado. Cuando yo leía esta palabra, aquí nos podemos dar cuenta cómo estos hombres no le ponían atención a lo que él les venía diciendo. Jesús les venía diciendo que el Hijo de Hombre iba a ser entregado, pero estos hombres no se daban cuenta, ni siquiera quizás por venir pensando en otras cosas, así como dice la palabra de Dios, pensando en todo lo que ellos querían ser o querían recibir. No le pusieron atención a lo que él les estaba diciendo, y dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Dice que estos hombres tenían miedo de preguntarle a Jesús de qué estaba hablando de él, o de qué estaba hablando Jesús, o por qué estaba diciendo eso, o por qué decía que iba a morir, pero iba a resucitar. Ellos no entendían en ese momento, aunque Jesús les explicaba, estos hombres no entendían, estos hombres eran como distraídos, no ponían atención. Y dice: llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues había discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Imagínense que Jesús les estaba hablando de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, pero ellos venían en un afán de pensar que quién va a ser el primero, quién va a ser el que va a estar como en un primer lugar, quién va a ser aquel ministro que va a estar siempre al frente, o quién va a ser el primero de todos ellos. Ellos venían pensando en eso mientras Jesús les hablaba de otras cosas, pero cuando estos hombres se ponen a pensar de esta manera,
Jesús se da cuenta de lo que ellos venían pensando, aunque no le dijeron. Y dice, entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Sí, aquí cuando leo esta palabra, aquí nos podemos dar cuenta que estos hombres querían ser el primero, querían tener el poder que tenía Jesús, querían ser el primer servidor, el que siempre estaba al frente, o quería quizás recibir algo mejor que otros. Pero dice aquí la palabra de Dios que para ser el primero tiene que ser servidor de todos. Y dice, después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Aquí podemos ver cómo también San Marcos pone un ejemplo aquí, donde podemos ver a un niño que dice que pusieron de comparación. Y si nosotros con la inteligencia que el Señor nos ha dado nos ponemos a pensar y decimos que si nosotros recibimos a un niño así como esto, digamos, podría ser un ejemplo donde digamos que alguien da en adopción un niño, uno tiene que tener la responsabilidad de recibir ese niño y llevarlo por un camino bueno, educarlo, darle todo lo que necesita. Esa es una responsabilidad que tiene que tener una persona. Asimismo, nosotros también tenemos que tener una responsabilidad cuando dice que nosotros tenemos que ser servidores de aquellas personas. Quizás nosotros vemos en nuestro hogar primero, tenemos que ser servidores de nuestros papás, de nuestros hermanos, tenemos que nosotros ayudarles, tenemos que también nosotros servirles a ellos, porque desde ahí es donde nosotros tenemos que iniciar un servicio, darles un servicio a nuestra familia, para que nosotros podamos ya allá afuera poder dar un servicio como el Señor quiere que lo demos, porque el Señor nos ha dado muchas cosas, tenemos muchas cualidades, mucha capacidad para hacer las cosas, tenemos todos aquellos dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, y es para que nosotros podamos ayudar a los demás, y es para que nosotros también podamos ser servidores, pero no servidores de así como nosotros nos gusta servir, no, ser servidores así como el Señor le agrada que sean las personas. Tenemos que hacernos como estos niños, cuando estos niños a veces pelean, cuando los niños a veces discuten entre otros niños, se les olvida tan rápido esas discusiones, o cuando quizás los niños siempre viven felices, siempre viven alegres, con una sonrisa en el rostro. Así quiere el Señor que seamos cada uno de nosotros, y que podamos servir también para ser unos buenos servidores para Él y para todas aquellas personas que necesitan también que demos un servicio en la iglesia también, o que cuando digan tienen que hacer estas cosas, lo tenemos que hacer sin poner peros, así como también grabar o meditar un evangelio, también lo tenemos que hacer, porque esto es para el Señor. Y también tenemos que ser servidores de todos, dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos alcanzar algo más en la vida, si nosotros queremos alcanzar algo que quizás a nosotros nos anhela en nuestro corazón tener, tenemos que ser servidores de todo para poder llegar a ser primeros. No vamos a subir de un instante. Tenemos que primero servirle a todos, iniciando primero en nuestra familia, para que nosotros podamos ayudar a los demás allá afuera. Primero tenemos que ayudar aquí, en nuestro hogar, tenemos que ayudarle a nuestros papás, a nuestros hermanos, a todos los que viven aquí todos los que viven en sus hogares. Ahí tenemos que iniciar primero un servicio para poder nosotros salir allá y ayudar a los demás. Creo que en esta mañana el evangelio es muy bonito lo que nos está diciendo en esta mañana. Creo que el Señor nos ha dado la oportunidad a todos que podamos nosotros también meditarlo, que podamos en este día martes podamos guardarlo en nuestro corazón, y también entender que nosotros no podemos ser servidores como nosotros queremos, sino que tenemos que ser servidores como Él quiere que nosotros seamos. Y Él quiere que seamos primero, que seamos el último, para que nosotros podamos subir poco a poco y sirvamos primero a todos, sin que antes no esperemos que nos sirvan a nosotros, sino que servirle a los demás primero. Yo creo que en esta mañana es una palabra muy bendecida, muy bonita,
para que la sigamos meditando, y creo que en esta mañana el Señor nos habla de esta manera, y espero que hayan recibido esta palabra y que la sigan meditando en este día martes, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes donde sea que se encuentren.